Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. El Evangelio según San Juan nos ha presentado a Jesús crucificado, que muere ante la mirada de su madre, que está al pie de la cruz, del discípulo amado, que antes ha recibido como madre a la madre de Jesús, y el discípulo ha sido dado como hijo a la madre de Jesús. Todo el mundo tiene que retirarse una vez que Jesús es sepultado por Nicodemo y José de Arimatea, allí en un lugar muy cercano al sitio de la crucifixión. Era un día muy solemne, y después de esto, muy temprano, pasado el sábado, María Magdalena se había dirigido a visitar el sepulcro, como era costumbre entre los judíos visitar la tumba de los muertos, por lo menos 3 días después, 3 días seguidos, porque pensaban que a los 3 días ya el alma se separaba definitivamente del cuerpo. Al ir María al sepulcro, descubrió que la piedra redonda que habían puesto a la entrada del sepulcro había sido removida, y como toda mujer, con la intuición dio pasos agigantados para llegar a la conclusión que quedó fija en su mente, y también alargó sus pasos y su prisa para dirigirse al sitio donde ya sabía que se localizaban los discípulos. Les comunicó lo que ella pensaba: se han llevado al Señor y no sabemos en dónde lo han puesto. Simón Pedro y el discípulo amado salieron corriendo. Llegaron al lugar, primero uno, luego el otro. El más joven corrió más aprisa. El sepulcro constaba de 2 partes. Se había asomado de la parte exterior al lugar donde estaba puesto el cuerpo el discípulo amado, que llegó primero, pero no se introdujo. Enseguida llegó Simón Pedro y vio que estaban allí los lienzos como desinflados, como caídos, y después entró el discípulo amado, y se nos dice que vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido qué significaba resucitar de entre los muertos. Se retiraron de allí y Jesús se apareció a María Magdalena. Primero vio 2 ángeles y después a sus espaldas a Jesús, que le habló. Ella abrazó sus pies y después se retiró. Pero ese día, por la tarde, al anochecer, estaban cenando los discípulos cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Les dijo el saludo normal: la paz esté con ustedes. Y después les mostró que lo tenían a él, que estaba vivo. Les dijo que los asociaría a su misión, sopló sobre ellos y les ordenó recibir al Espíritu Santo, y les ordenó que a quien le perdonaran los pecados le quedarían perdonados. Después le contaron a Tomás, que estaba ausente en ese momento, que habían visto al Señor, pero él no les quiso creer y puso sus condiciones para creer que lo habían visto.
Era normal que en una situación de angustia, de persecución, de dolor enorme porque habían perdido a su maestro, cualquiera pudiera estar delirando por los nervios, y el mismo grupo podía estar en ese sentido trastornado mentalmente por la pérdida que habían sufrido. Por eso es que Tomás, que es un hombre reflexivo, prudente, muy dado a garantizar sus conocimientos, prácticamente un científico de aquella época, les pone sus condiciones. Si yo no veo las perforaciones de las manos, si no meto mi dedo en esos agujeros, si yo no introduzco mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Por qué dice todo esto? Porque le están diciendo que Jesús está vivo y que lo han visto, que estuvo con ellos. Y los que están diciéndolo es un grupo de personas llamados discípulos, que antes son identificados como los 12 y Tomás como uno de ellos. Esas son las condiciones que él pone para creer que efectivamente es Jesús al que ellos han visto. El tiempo transcurrió, se acabó una semana, y estando nuevamente reunidos en el mismo sitio, sucedió que de manera imprevista y de manera sorprendente, inesperada, Jesús apareció en medio de ellos, estando nuevamente la puerta cerrada, porque la aparición de Jesús no deja de ser una aparición, pero no les ha quitado totalmente el miedo de ser capturados y la precaución para evitarlo. De repente, se topan con que Jesús está presente en medio de ellos, sus miradas lo perciben y sus oídos pueden escuchar su saludo. La paz esté con ustedes. Allí está Jesús y allí está Tomás. Hemos visto en el Evangelio cosas sorprendentes con Natanael, al que dice el Señor, este es un verdadero israelita. Hemos leído lo que Jesús dijo a la samaritana de cuántos maridos tenía. Sabemos de las predicciones que hizo a Simón Pedro. Jesús conoce la mente de la gente, incluso de los enemigos que quieren hacerle trampa, y sabe por eso qué es lo que Tomás ha dicho. ¿Qué ha dicho? Si no veo en las manos del Señor la señal que le dejaron los clavos, no voy a creer. Jesús invita a Tomás a que acerque su dedo presentándole las manos para que vea e introduzca su dedo en los signos que han dejado los clavos que las traspasaron. Y luego le dice otra orden: trae acá tu mano, métela en mi costado. ¿Por qué? Porque Tomás sabe que Jesús efectivamente murió, y la prueba de que había muerto es que un soldado había traspasado su costado con una lanza para verificar que había muerto ya. Y entonces había quedado un espacio identificable perfectamente, y esas señales se deberían de ver y además de tocar. Y en la señal más grande podría introducir su mano Tomás, porque ha hecho también sus cálculos. Y le invita a Jesús: mete la mano en el interior de mi costado y ya no dudes. Cree. Al darse cuenta que es Jesús que lo conoce y que sabe las cosas, que sabe las condiciones que Él ha puesto para poder creer, no le queda más que decirle: Señor mío y Dios mío. Este que no creía va muy lejos, porque es el único pasaje del Evangelio de Juan en donde abiertamente se declara que Jesús es Dios. Y no solamente Dios, el Dios en quien Tomás cree ahora que lo ha visto.
Pero Jesús le dice, has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y así Jesús nos enseña que la fe no depende de lo que vemos, sino de la palabra que hemos escuchado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.